Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra anterior clase nosotros hemos comentado el análisis del tema de la capacidad y nosotros veíamos que la capacidad se refiere a la aptitud legal para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones, ¿no? Todas las personas tenemos personalidad, efectivamente, ¿no? La personalidad es aquella cualidad para ser sujetos de derechos y obligaciones. Sin embargo, la capacidad va a referirse a quiénes somos idóneos y quiénes no para tener ciertos derechos y para ejercer ciertos derechos. De esta manera, nosotros hemos visto que tenemos una clasificación de capacidad jurídica y capacidad de obrar. Estas que tienen otros denominativos también en, en otros ordenamientos jurídicos y anteriormente, ¿no? Se le habría dado otros nombres, pero actualmente tienen el nombre de capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica va a ser la aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos subjetivos. Y la capacidad de obrar, como habíamos manifestado, es la aptitud que tiene el sujeto para ejercitar sus derechos y realizar actos jurídicos de cualquier naturaleza contrayendo obligaciones. Mediante la capacidad de obrar, las personas ya tendrán la posibilidad de disponer de sus bienes, ya tendrán la posibilidad de intervenir en juicio, ya tendrán la posibilidad de intervenir en el juicio para defender sus derechos, tendrán la posibilidad de intervenir por sí mismos en juicios e intervenir por sí mismos en negocios jurídicos, ¿no? Realizar compras, contratos de compraventa, contratos de permuta, podrán realizar donaciones, etcétera, ¿no? No se conciben seres humanos sin capacidad. Se la adquiere por el solo hecho de existir. Las incapacidades son la excepción, pero vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Ya hemos realizado una distinción entre capacidad y estado civil, hemos ingresado al concepto de incapacidad posteriormente, ¿no? Hemos visto qué tipos de capacidad hay, pero analicemos la incapacidad. Hasta el momento nosotros hemos visto la incapacidad jurídica. Nosotros hemos dicho que la incapacidad jurídica puede ser total, parcial o relativa y que la incapacidad jurídica total hoy en día es inconcebible, ¿no? Una persona que no pueda ser idónea para tener derechos subjetivos ya no es concebible. Toda persona tiene entonces capacidad jurídica, pero esa capacidad jurídica puede ser limitada. Entonces hay una incapacidad jurídica parcial y una incapacidad jurídica relativa. La incapacidad jurídica parcial afecta a determinadas personas y la ley establece, ¿no?, que ciertas personas no pueden ser titulares de ciertos derechos. Así hemos visto que por razón de nacionalidad se van a realizar ciertas restricciones. Extranjeros no podrán adquirir bienes inmuebles y no podrán tener lotes de terreno, por ejemplo, dentro de los 50 kilómetros, dentro de los 50 kilómetros que se encuentren dentro de la línea fronteriza, ¿no? Hemos visto, y esto por cuestiones también de soberanía, por si acaso. Por razones de edad, el Código de las Familias y del Proceso Familiar también establece que ciertas personas no son aptas para poder contraer matrimonio, por ejemplo, ¿no? Los menores de 16 años no podrán contraer matrimonio, entonces no podrán tener y ejercer estos derechos. Por razón de deshonor, la ley establece que algunas personas no pueden heredar, ¿no?, en caso de haber sido condenadas por delitos contra el decujus, es decir, contra quien les hereda ciertos bienes. Tampoco podrá contraer nuevo matrimonio la persona que hubiese matado anteriormente a su cónyuge, ¿no? Anteriormente, como habíamos manifestado, la incapacidad jurídica parcial se daba por razones de sexo y establecía que la viuda o la divorciada no podían contraer matrimonio dentro de cierto lapso de tiempo. Esto a efectos de demostrar que el hijo que podría tener esta persona no sea del anterior cónyuge, ¿no? Tenemos además la incapacidad jurídica relativa y nos hemos quedado en este tema. Se da en relación a personas plenamente capaces
inclusive de obrar, pero por el hecho de estar en determinada circunstancia frente a otro u otros, se encuentran privados de alguno o algunos derechos subjetivos. Hay ciertas circunstancias que van a determinar entonces las personas muchas veces nos encontramos en una situación respecto de otras que nos impiden por ley poder celebrar cierto tipo de actos, ¿no? De esta manera hemos referido el artículo 386 sobre la cesión de créditos, ¿no? Que no se puede ceder al juez un crédito sobre el cual el mismo hubiese tenido conocimiento en un proceso. No se puede ceder bienes, digo, no se puede ceder créditos por parte del Estado a la persona que tiene a cargo cierta función pública de administración, por ejemplo, ¿no? Hemos visto además que el artículo 591 prohíbe la venta entre cónyuges, ¿no? Ya que estos se encuentran respecto al otro en cierta situación, ya que el Código de las Familias establece que desde el momento que nace, bueno, desde el momento en que se genera el vínculo matrimonial, se genera además la comunidad de bienes gananciales. Entonces, los cónyuges serán copropietarios, ¿no? De todos los bienes que tengan, tendrán una comunidad, como diríamos, y aparte, también serán responsables por las deudas que contraigan. Entonces, no podrán venderse entre ellos, ¿no? No podrán venderse entre ellos. También tenemos en el artículo 592 del Código Civil ciertas prohibiciones de comprar, ¿no? Por lo cual vamos a dar una pequeña lectura a esto. A ver, bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas y mixtas u otras entidades públicas. Respecto a los bienes confiados a su administración. muy bien. Entonces, en este primer numeral del parágrafo 1, nosotros podemos evidenciar que hay ciertas personas que se encuentran en relación con el Estado, en una relación de trabajo, en una relación de administración de bienes del Estado, y por este motivo no podrían ser compradores del Estado, ¿no? En segundo lugar, a ver, veamos el numeral 2. ¿Qué nos dice el numeral 2? Ahora sí, Montaño. Nos dice que la adquisición en los casos 1, 2 y 3 es nula. Y en los casos... Eso nos dice el parágrafo 2, ¿no? El parágrafo 2. Pero ¿qué nos dice Exacto. el numeral 2 del parágrafo 1? ¿Quiénes no pueden ser compradores? Ya. Los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden por su ministerio. Ya, efectivamente, ¿no? Esto también para resguardar y para evitar ciertas actividades o ciertas ventas irregulares, si se dan cuenta, ¿no? El numeral 3 nos dice los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares y oficiales de diligencias respecto a los bienes y derechos que están en litigio ante el tribunal en cuya jurisdicción ejercen funciones, ¿no? Muchas veces se da la venta judicial, ustedes saben, para el cobro de créditos, para el cobro de deudas, y bueno, los funcionarios que formen parte de este juzgado en el cual se realice esta venta judicial no podrán ser compradores respecto a estos bienes, ¿no? Tenemos entonces la anulabilidad también en los casos 4, 5 y 6 que nos dijo nuestro compañero, ¿no? Nuestro compañero José Leonardo. ¿Qué nos dice el numeral 4, por ejemplo? A ver, ¿qué nos dice el numeral 4? Viviana. ¿Quiénes no pueden comprar? El numeral 4 nos dice que los abogados respecto a los bienes y derechos que son objeto de un litigio en el cual intervienen por su profesión hasta después de un año de concluido el juicio en todas sus instancias. Listo, entonces ahí tenemos una prohibición también, ¿no? El abogado por su situación respecto al cliente no podrá comprar sino hasta después de transcurrido un año del litigio. ¿Qué nos dice Bill Maica, el numeral 5? Doctor, ahorita le he perdido el código, estaba buscando y se ha Ya. cerrado. Entonces yo lo leo. Sí. Tú dices el numeral 6, ¿ya? Ya, por favor, dígame. el artículo, ¿qué artículo era? Se ha cerrado ahorita. 592, parágrafo 1, numeral
6 te va a tocar. Quienes Ya. por ley o acto de autoridad pública administran bienes ajenos respecto a dichos bienes. Ustedes saben que, y esto lo hemos analizado, ¿no? Cuando veíamos el tema del nacimiento y del menor de edad, cómo el menor de edad tiene un tutor, ¿no? Un tutor. Entonces, quienes por ley o acto de autoridad pública administran bienes ajenos respecto a dichos bienes, ¿no? Por ejemplo, los padres de familia respecto a los bienes de los hijos, ¿no? Puede ser que un hijo menor de edad tenga ciertos bienes inmuebles y el padre se lo transfiera a su propio nombre. Entonces, esto no está permitido y puede llegar a ser anulable, ¿no? La diferencia entre la nulidad y la anulabilidad es que una es de orden público y la otra podría llegar a ser de orden privado, y una es imprescriptible y la otra es prescriptible. Esto lo van a entender un poco mejor cuando vean contratos, ¿no? Pero son diferencias importantes. Ahora sí, Vilma, ya tienes el numeral 6. Creo que no, así que... Sí, doctor. Ya, ¿qué nos dice? El numeral 6 nos indica los mandatorios respecto a los bienes y derechos puestos a su cargo para venderse, excepto si lo autorizó el mandante. Listo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros obramos mediante nuestros representantes y estos representantes no pueden venderse a sí mismos a menos que lo autorice así el mandante, ¿no? El que les ha otorgado esa posibilidad de obrar en su nombre, ¿no? Aspectos importantes que no deben dejar de tomar en cuenta ustedes. También tenemos el artículo 662. El artículo 662 nos establece las prohibiciones de donar y limitación de aceptar donaciones por personas incapaces, ¿no? Los padres y el tutor por persona incapaz que representan no pueden hacer donaciones, no pueden aceptarlas y están sujetas a cargas y condiciones, excepto cuando ello convenga al interés del incapaz y el juez conceda autorización, ¿no? Entonces los padres no podrán donar los bienes que le correspondan al incapaz, en primer lugar. Y en segundo lugar, no podrán aceptar ciertos beneficios que tengan una carga, es decir, que impliquen realizar una prestación a la vez o una conducta a la vez, ¿no? Además tenemos entre las incapacidades relativas, como ejemplo, el artículo 1232 del Código Civil, ¿no? Que establece la prohibición de comprar para el albacea. Es decir, aquel administrador del decuyus, ¿no? Del que ha fallecido y que ha heredado, que ha heredado a favor de sus causavientes. Entonces, él nombra muchas veces un administrador para que se cumpla su última voluntad y este no podrá comprar, ¿no? No podrá comprar para sí los bienes que forman parte de la herencia. De esta manera, entonces, hemos visto, estimados estudiantes, que no todos tienen los mismos derechos. Hay ciertas situaciones por las cuales la ley va a determinar que por encontrarnos en una situación determinada con otra persona, no podemos ejercer ciertos derechos, ¿no? Y aquí esto lo vemos en la incapacidad jurídica relativa. En la incapacidad jurídica parcial podemos ver que también la ley, por diferentes motivos o considerados por el legislador, va a determinar que ciertas personas, no porque se encuentren en relación con otras, sino por su situación misma, no puedan llegar a ejercer ciertos derechos, ¿no? Como el extranjero, por ejemplo, respecto a bienes inmuebles, o los menores de edad que no pueden contraer matrimonio, o por razones de deshonor, como habíamos visto, se establece también que no se puede por la situación misma de la persona ejercer ciertos derechos, ¿no? No se puede, ¿cómo diríamos? No se puede ser sujeto de ciertos derechos. Por otro lado, tenemos la incapacidad de obrar, ¿ya? La incapacidad de obrar es la falta de aptitud legal para ejercer por sí mismo los derechos subjetivos, ¿no? Si bien la capacidad jurídica se refiere a tener ciertos derechos, la capacidad de obrar se va a referir al ejercicio de esos derechos.
Y bueno, por ejemplo, un menor de edad tiene capacidad jurídica, es decir, puede ser propietario de bienes, puede recibir alquileres de esos bienes, etcétera, ¿no? Pero el problema es que no puede ejercer por sí mismo esos derechos, ¿entienden? Tendrá que hacerlo mediante un representante, ¿no? El incapaz no es idóneo para cumplir sus deberes o contraer sus obligaciones, ¿no? No va a poder obrar de esta manera. El incapaz no es apto para cumplir sus deberes o para contraer sus obligaciones. Entonces, un menor de edad no podrá formar parte de un contrato, ¿no? No se podrá obligar mediante un contrato, un menor de edad no podrá demandar a una persona exigiendo ciertos derechos, no podrá hacerlo por sí mismo, ¿no? Y de esta manera, estimados estudiantes, la incapacidad de obrar la encontramos en el artículo 5 y 484 del Código Civil. Tenemos dos tipos de incapacidad, ¿no? La incapacidad parcial y la incapacidad total. La incapacidad parcial implica que se pueden realizar por sí solos algunos actos jurídicos válidos, solo algunos actos. Esto puede darse en el caso de los menores de edad emancipados, prevista esta figura, previsto este instituto jurídico por el artículo 47 y 105 de la ley 603. Estos no podrán realizar, por ejemplo, ventas, pero sí ya van a poder disponer de su propio dinero, los menores emancipados. Pero pueden disponer de su propio dinero, pero no podrán realizar actos extraordinarios, ¿no? Sobre sus bienes, no podrán venderlos. Por otro lado, tenemos al menor de edad con profesión. Esto está previsto por el artículo 5, parágrafo 3 y 4 del Código Civil, ¿no? El menor que cuente con una profesión puede administrar ese dinero que él pueda recaudar, que él pueda ganar en mérito a esa profesión que él ha adquirido, ¿no? Tenemos además de la incapacidad de obrar parcial. En la incapacidad de obrar parcial, si se dan cuenta, estas personas, estos menores de edad con profesión o estos menores de edad emancipados, no tienen a cabalidad todas las posibilidades para ejercer sus derechos, ¿no? No pueden ejercer todos los derechos, sino solo algunos, hasta el momento en que, claro está, tengan la capacidad de obrar, ¿no? Por otro lado, tenemos la incapacidad de obrar total, ¿no? Los incapaces totales no pueden realizar por sí mismo ningún acto válido, generando causal de anulabilidad, es decir, que deja sin efecto inclusive los actos que estos hubiesen realizado mediante un contrato, etcétera, ¿no? Su intervención en el contrato entonces implicaría que el mismo pueda invalidarse. El contrato puede invalidarse si es que un incapaz total forma parte de esto. ¿Y quiénes son los incapaces totales? Es decir, los que no pueden ejercer sus derechos, los que no pueden obligarse ni contraer obligaciones. En primer lugar, los menores de edad no emancipados y no comprendidos en los numerales 3 y 4 del artículo 5 del Código Civil. Es decir, los menores que todavía no tienen una profesión, los menores que no han sido emancipados conforme a lo previsto por el Código de las Familias y del Proceso Familiar, no van a poder ejercer. Entonces son incapaces totales. Tendrán que, si es que ellos van a obrar en el mundo jurídico, lo harán mediante sus padres, lo harán mediante sus tutores. Tenemos además, dentro de esta figura, a los interdictos declarados. ¿Ya? Los interdictos declarados conforme a lo previsto por el artículo 484 del Código Civil y también conforme a las previsiones del Código de las Familias y del Proceso Familiar, ¿no? A estas personas, estos interdictos van a ser ciertas personas que son los denominados locos, son los denominados, son personas que no tienen las capacidades cognitivas y volitivas desarrolladas, ¿no? Son aquellos que no tienen la idoneidad establecida por ley para poder intervenir en negocios jurídicos. Aquí estarán pues los dementes, los locos, y esto tendrá que probarse, claro está, mediante un elemento técnico, ¿no? Mediante prueba
mediante certificaciones médicas, mediante historiales médicos, mediante evaluaciones psicológicas, etcétera, demostrando que esta persona no puede decidir por sí misma, ¿no? Que no puede decidir por sí misma y que sus funciones cognitivas tienen ciertas alteraciones que no le permiten conocer el mundo de la manera que acontecería normalmente. A estas personas, entonces, mediante un proceso judicial, se les nombra un tutor, a efectos que esta persona, denominada tutor, pueda encargarse del cuidado de estas personas, en primer lugar, del cuidado de la persona, y en segundo lugar, del patrimonio de la persona, ¿no? De la administración de los bienes de esta persona. Entonces, estas personas no van a tener la capacidad de intervenir en juicios, de obligarse, etcétera, ¿no? Una figura peculiar también, estimados estudiantes, es la de la incapacidad natural. La incapacidad natural se va a referir a ciertos estados de alteración producidos por ejemplo, puede ser por drogas, por alcohol, etcétera, ¿no? Y este tendrá sus propios efectos jurídicos. De esta manera, entonces, hemos revisado, estimados estudiantes, ¿a qué nos referimos con la capacidad jurídica y con la capacidad de obrar? Ustedes han visto, ¿no? Que en los memoriales nosotros ponemos el término capaz de obrar, ¿no? Ponemos el nombre completo, carnet de identidad, se pone soltero, casado, divorciado, viudo, se pone la profesión o el oficio de la persona y se pone y se aclara que la persona es capaz de obrar, ¿no? ¿Y esto con qué finalidad? Para establecer y dar a conocer que esta persona no tiene impedimentos para intervenir, por ejemplo, en el juicio, ¿no? Entonces, son aspectos a tomar en consideración. Hasta ahí nuestra temática sobre la capacidad. Si es que hay dudas, claro está, pueden lanzar los comentarios que ustedes deseen. Veo que ya Ronald quiere hacer una intervención, ¿no? Quiere intervenir.